Bueno, tengo el placer de invitar al doctor Rogelio Zacarías. Él es médico internista, endocrinólogo, jefe de la División de Medicina Interna del Hospital General Dr. Manuel G. González, el cual también año con año está con nosotros en esta conferencia. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenas tardes. Agradezco al doctor Antonio González Chávez y a su grupo el repetir la invitación a estar aquí en este interesante evento científico. Y la tarea que me pidió ahora el doctor Antonio González Chávez es, como dice aquí en la pantalla, hablar de la insulinización, lo que dicen las guías y lo que pasa en la práctica. Ya en una sesión matutina el día de hoy se hablaron de las nuevas guías en el tratamiento de la diabetes y pues yo voy a explorar un poco otra vez esa parte de una manera resumida, dando el antecedente de las dos guías anteriores. Entonces, pues vamos a dar inicio a la presentación y en esta primera imagen que les anoto, que les pongo, es, como ustedes podrán ver, un mapa mundi de cómo se ve el mundo en la actualidad, y en esta organización que se llama World Mapper hacen ellos una revisión de los datos que se tienen actualmente en los diferentes países en relación a salud, a gastos en economía, a desarrollo de los países fundamentalmente. Y a mí me gusta esta imagen porque pues, representa muchos campos interesantes caricaturizados para mostrar cómo los países se expanden o se reducen de acuerdo al parámetro que se esté midiendo. Y en la siguiente imagen les pongo exactamente la caricaturización que hace el World Mapper para ver cómo se desarrollan más en términos de aumento de la población, de la cantidad de población, y vean en Asia el gran aumento, expansión, caricaturizado con datos y proyectado a cómo podrían verse los países de acuerdo a la cantidad de personas que viven en los respectivos países. Aquí podemos ver Japón y obviamente aquí nuestro país representado en esta caricatura. ¿Cómo estaríamos en diabetes? ¿Cuáles serían los datos de acuerdo a lo que presentan los países de qué tanta diabetes hay en el mundo? Y pues podemos ver aquí nuevamente en la India una gran cantidad de personas con diabetes, en Japón, en China. Vean cómo África se ve totalmente acortada o estrechada porque la cantidad de personas con diabetes es baja, porque están más ocupados de otras enfermedades como el VIH, como la desnutrición, enfermedades infecciosas, y en lo que es diabetes, pues la expresión o la cantidad de pacientes es mucho menor. Vean acá cómo en nuestro país estamos un tanto hipertróficos. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de personas con diabetes muy grande. El impacto que produce esta enfermedad en nuestro país, pues yo creo que si uno busca un desenlace tan duro como sería la mortalidad, nos morimos los mexicanos por diabetes, y si es así, ¿qué tanto representa el peso de la mortalidad en México? Pues aquí les anoto los datos oficiales que hay por el gobierno de nuestro país para representar las 10 principales causas de mortalidad en México en adultos. Y pues si les presentara las del siglo XIX, en el siglo XIX hubo un certificado de defunción por diabetes en ese siglo, en 100 años. Pero en un solo año, en el 2008, hubo 75,572 muertes por diabetes en nuestro país, ocupando la primera causa de muerte, seguida por lo que es el infarto, las enfermedades isquémicas del corazón, el EBC, cirrosis en un cuarto lugar, la cirrosis, sobre todo la cirrosis de tipo alcohólica. Y aquí pueden ver ustedes cuáles son las causas más importantes que matan o nos matan a los mexicanos, y diabetes encabeza esta posición. De tal manera que lo que quiero aquí poner es decir, bueno, pues tenemos un gran problema de salud, tenemos mucha diabetes, vamos a hablar un poco más adelante de algunos datos de la prevalencia, que es nuestra realidad, como decía el título de la presión, que es lo que tenemos en la práctica. Les voy a poner las guías modernas. En el 2008 aparece una guía
avalada por la Asociación Americana de Diabetes y por la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes. Entonces, en ese año, estas dos grandes sociedades que tienen mucho impacto en el mundo occidental y que dan sus recomendaciones acerca de cómo ver la enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, ponen este algoritmo que para ese año pues presentaba esto que se llaman los niveles para el tratamiento, y en el nivel 1 se ponía, y obviamente se sigue poniendo, que desde el diagnóstico de la enfermedad, sobre todo de esta variedad de diabetes, la diabetes tipo 2, desde el diagnóstico darle a los enfermos herramientas para que conozcan cuáles serían los cambios al estilo de vida que debe realizar, que básicamente son los planteamientos dietéticos, el aumentar la actividad física, más el metformin. Y en esta guía que aparece en este año ya se da paso al tratamiento farmacológico tan pronto se le haga el diagnóstico de la enfermedad, y el medicamento elegido para esa función en ese momento fue la metformina. Y si no se conseguían o si no se consiguen las metas de tratamiento evaluadas básicamente por las cifras de hemoglobina glucosilada, pues se dan diferentes opciones de tratamiento, y una es, por ejemplo, metformina más insulina basal o metformina más sulfonilureas. Pareciera que en nuestro país hemos escogido más esta opción de metformina más sulfonilureas por varias razones. Una, pues es oral, no implica inyección, nos da mucho temor la insulina, aún en nuestros días. Voy a mostrar datos de lo que pasa en la práctica clínica con el uso de insulina, de tal manera que hemos preferido esta vía, pero también pretendo durante esta plática explorar por qué podrían ser otras nuestras opciones. El mercado de medicamentos en diabetes ha expandido y ahora tenemos una gran cantidad de medicamentos que se empiezan a incluir en la versión del 2008, y aquí, por ejemplo, en el nivel 2, que es terapias menos validadas, en los cuales significa nada más que hay menos experiencia, porque a lo mejor tienen pocos años de uso, se hablaba de incluir como opción al paciente que no se controló solo con metformin, agregarle glitazonas o agregar el uso de los GLP-1. Los GLP-1 que ahorita ya tenemos en nuestras manos y están en las farmacias, y hay dos formulaciones directas en los que se pueden usar la terapia con GLP-1, y chequen cómo para este año todavía no aparecen los inhibidores de DPP-4, que pues, son una familia de medicamentos que han sido muy exitosos en nuestro país. El caso es que si no se obtienen los resultados en términos de control metabólico, pues lo que se habla prácticamente para todos es el poder usar insulina, y que deberíamos usar insulina bajo esta perspectiva. Bueno, un año después aparece la versión del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos en el 2009, en el que estratifican el tipo de paciente de acuerdo a su grado de control o de descontrol. Y los menos descontrolados tienen la opción de usar diferentes tipos de familias de medicamentos, encabezando otra vez con la metformina, con las glitazonas, y chequen, aquí ya aparecen los DPP-4, los inhibidores intestinales de la absorción de la glucosa, y dan diferentes opciones a ir haciendo combinaciones de medicamentos de acuerdo a si hay o no un buen control metabólico medido por las cifras de hemoglobina glucosilada. Vean aquí en este otro estrato de 7.6 a 9%, un descontrol moderado de la diabetes, como metformina, y aparecen diferentes tipos de combinaciones con sulfonilureas, pero como insulina va apareciendo en prácticamente todos los rubros, en los menos descontrolados, en los que tienen descontrol intermedio, y obviamente en los que están más descontrolados. La insulina debería tener un papel más importante, una presencia más importante si se quieren mejorar las metas de control, porque pues hemos hablado durante muchos años que el descontrol metabólico está ligado a las complicaciones y directamente relacionado con el aumento de la mortalidad, que es uno de nuestros cocos, como ya vimos en una de las cifras, una de las imágenes anteriores. Bien, en abril de este año, en abril de 2012, aparece nuevamente una versión o la versión más reciente de las guías,
Y aquí nuevamente hacen equipo la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Diabetes para hacer las recomendaciones y como novedad dicen el tratamiento que se elija para los pacientes con diabetes debe ser individualizado, debe ser centrado en el paciente, como si antes lo hiciéramos centrado, no sé, en otra cosa, pero nos dicen, tienes que darle el tratamiento individualizado, y tienes que tomar muchos factores, desde qué tan mal está su diabetes, de si tiene dinero o no para comprar los medicamentos, y vamos a ir viendo, en la mañana de hoy ya vieron algunos avances, o mejor dicho, vieron las guías, y la guía empieza de esta manera, que es, tan pronto empieza el tratamiento, la enfermedad, se deben indicar cambios de estilo de vida saludable, ayudar a controlar el peso, y esto se hace con no otra cosa que dieta y ejercicio, y de inmediato se puede iniciar la metformina, y la metformina como fármaco tiene diferentes características, tiene una buena eficacia, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, es neutro en términos de lo que efectos que tiene sobre el peso, es decir, ni suben de peso, probablemente bajen un poco de peso algunos de ellos, y tiene como efectos colaterales los gastrointestinales, que el 15% de los pacientes que los toman pueden expresarlos, y a veces nos limita el uso cuando los síntomas son muy marcados, y es un costo bajo, es un tratamiento que puede usarse ampliamente en el país que tenga pocos recursos como el nuestro, se puede y se debe utilizar. Luego tendríamos el caso del paciente que aún con los cambios de estilo de vida, tomando la metformina y no logra las metas de control, vamos a hablar un poco más adelante cuáles serían esas metas de control, y entonces poder hacer la combinación con prácticamente cualquiera de las familias de medicamentos que tenemos a nuestro alcance, que pueden ser sulfonilureas, como glitazonas, como los inhibidores de DPP-4, como los agonistas de GLP-1 inyectados, cuestan mucho, pero bueno, son de las opciones que tenemos, o una opción también muy al alcance de nuestras manos de insulina, de usar esquemas de insulina basal. Voy a mostrar un poco más adelante brevemente cómo se implementa un esquema de insulina basal. La eficacia del tratamiento con insulina, aquí mezclada con metformina, es una eficacia alta o la más alta. Tiene en cuanto a hipoglucemia, tiene un riesgo alto de hipoglucemia, eso es cierto, y eso debemos estar conscientes y preparados de cómo vamos a indicar el manejo con insulina, teniendo en cuenta que puede haber riesgo de hipoglucemia. Hay una ganancia de peso que puede ser desventajosa, pero en ocasiones pudiera ser que hay que jugar ese efecto contra el resultado que estamos buscando de reducir las cifras de hemoglobina glucosilada de una manera más efectiva. De efectos colaterales pues está la hipoglucemia, y de costos variables. Hay insulinas que son baratas al alcance de la mano, y están las análogos que pueden ser un poco de mayor costo, pueden ser más caros. Como tercer paso tendríamos aquí la opción de combinar metformina con sulfonilurea, como venía acá, más otro, es decir, usar 3 fármacos orales que pueden hacerse las combinaciones básicamente bajo cualquiera de estos rubros, o incluso con GLP-1 o incluso con insulinas, es decir, usar metformina, insulina y otro agente oral. De tal manera que el propósito es decirle al médico pues que tiene diferentes opciones de acuerdo al paciente, de acuerdo a las necesidades individuales del paciente, para poder lograr mejorar su control. Y por último, cuando estas estrategias no están funcionando bien, bueno, pues puede uno insulinizar de manera completa al paciente con diferentes esquemas de aplicación. En estas guías se van analizando diferentes efectos, el efecto sobre el peso, qué terapias podría uno escoger si está uno buscando no impactar mucho el peso, y están ahí las opciones que están viendo en esta imagen, incluso
está mencionada para algunos casos la cirugía bariátrica, se pone aquí con una interrogante. La cirugía bariátrica ha venido a cumplir un papel muy limitado para la gran masa de personas con obesidad y diabetes. Son pocos los que tienen el alcance de llegar a una cirugía bariátrica, pero es uno de los recursos. Y veríamos aquí a continuación pues las diferentes combinaciones. Cuando el objetivo es evitar la hipoglucemia, aparecen las opciones que estaban aquí sacadas del esquema original. Cuando el objetivo es minimizar los costos. Ok, aquí en México tenemos problema con los costos de los tratamientos, tenemos un gran problema. Hay tratamientos muy buenos, pero que pueden ser muy caros, pero están aquí las opciones de hacer la combinación, decíamos primero, o con sulfonilureas, o con insulina, con los patrones con los esquemas de insulina basal, que pueden dar un efecto realmente apropiado para los pacientes que están buscando esta meta de control. En el apartado del tratamiento con insulina, en pacientes con diabetes tipo 2 que llegan a esta necesidad, que pasan de un régimen de no insulina y que no hay buen control metabólico, bueno, se puede usar el esquema de insulina basal, que significa aplicar insulina de acción larga por las noches, usualmente combinado con medicamentos orales, y que se puede usar una dosis de insulina basal por la noche, o se pueden usar más aplicaciones de insulina, y también está la opción de insulinizar al paciente con las premezclas, usar una insulina rápida y una insulina de acción larga, pero que pueden hacer los regímenes un tanto más complejos, de tal manera que nos podemos adaptar. Si queremos un régimen más flexible o simple con una sola inyección, puede ser la insulina basal, pero si el paciente requiere más intensificación, bueno, se podrán usar regímenes más complejos con varias aplicaciones de insulina en diferentes tiempos del día. ¿Cuáles son las metas que hablamos de tratamiento en diabetes? Bueno, la meta americana, la meta de la Sociedad Americana de Diabetes dice que hay que buscar una hemoglobina glucosilada menos de 7%. Sin embargo, no es un consenso internacional. Por aquí, por ejemplo, en las sociedades europeas y en esta de la Federación Internacional de Diabetes se habla que la meta a buscar debe ser menos de 6.5%. Y todos puntualizan con mucha asertividad de que no solo se debe buscar el control de la glucosa en los pacientes con diabetes, que debemos buscar la glucosa preprandial, postprandial, las cifras de presión arterial, es decir, controlar la presión arterial, controlar las alteraciones lipídicas, y si logramos tener un impacto apropiado en 1, 2 o 3 de estos factores, es muy probable que podamos realmente ofrecerle al paciente una perspectiva de menos complicaciones y de menos mortalidad. Entonces, cada organización tiene sus diferentes puntos en los que dice que deberíamos estar, pero todos coinciden en que hay que reducir los niveles de glucosa, hay que reducir los niveles de presión arterial y hay que reducir las cifras lipídicas anormales. Cuando uno da un tratamiento con un medicamento para la diabetes, estamos pensando que lo que estamos dando va a tener un sitio específico de acción. Es decir, los mecanismos de acción de los medicamentos en pocas veces son múltiples, de tal manera que si la enfermedad es muy compleja, el páncreas falla en la secreción de insulina, en un aumento de la producción de glucagón, que en los tejidos musculares, los tejidos periféricos como músculo y tejido adiposo, la disminución de la captación periférica es la marca de la diabetes tipo 2, y esto es a lo que le llamamos resistencia a la insulina, que el hígado es un actor importante en la explicación de la hiperglucemia. Entonces uno pensaría que si quiere uno tener una mejor resultados en la reducción de la hiperglucemia, pues entonces se deberían empezar a hacer varias combinaciones, y probablemente en muchos de los pacientes el recurso de usar insulina exógena puede ser un recurso casi obligado si es que realmente queremos mejorar el control.
Esta imagen la usamos mucho para ilustrar cómo es la vida del paciente con diabetes desde antes de que sea diabético. Esta es la historia natural de la diabetes tipo 2 y que empieza pues muchos años antes de que se le suba la glucosa, porque desde muchos tiempos antes tiene resistencia a la insulina y tiene esa hiperinsulinemia inicial que acompaña la resistencia, pero cuando quiebra el páncreas en la secreción de insulina, en poder acompañar esta resistencia a la insulina y empieza a caer la producción de insulina, es cuando realmente al paciente se le va a elevar la glucosa, tanto la de ayuno como la postprandial, y es cuando se va a dar cuenta que tiene la enfermedad. Entonces, esta caída en la secreción de insulina, a partir de que se hace el diagnóstico, parece ser inexorable, parece ser que no se detiene, de tal manera que la diabetes, cuando la tratamos aquí, recién se hace el diagnóstico y empezamos a usar nuestros tratamientos, nuestros medicamentos, pareciera ser muy fácil el tratamiento. Pero vean ese paciente, a ese mismo paciente a los 5 años o a los 10 años, y aún tenga 1 o 2 medicamentos, el nivel de control ya no es el mismo. Entonces, muchos de los pacientes que tienen una caída muy significativa de la secreción de insulina, pues van a ocupar la insulinización si es que se desea que estos niveles de glucosa sean mejores de lo que van siendo para el resto de la vida del paciente. Bien, el doctor de Fronzo hizo esta declaración que todos conocemos muy bien, pero como que es importante así remarcar para entender ese concepto que acabo de anotar. La pérdida de la fase inicial de la secreción de insulina es la primera anormalidad detectable en personas que van a desarrollar diabetes tipo 2. El doctor de Fronzo es una de las autoridades mundiales en el campo de la diabetes, la opinión de él siempre es muy respetada y muy seguida. Y bueno, aquí nos anota desde 1997 una verdad que ahora pues ya manejamos como un concepto básico en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Y a lo que hacía alusión el doctor de Fronzo era que este pico de secreción de insulina que tiene el individuo normal, no diabético, tan pronto toma un alimento, hay un pico enorme de secreción de insulina que rápidamente cae, pero que es fundamental para que el nivel de la glucosa del individuo no diabético, se mantenga en rangos estables. Y aún coma una gran cantidad de miel y azúcar o lo que ustedes quieran, el nivel de glucosa no le va a subir allá a más de 140. Y eso se debe a esto. Sin embargo, el individuo con diabetes tipo 2 tiene esto, no tiene este pico de secreción rápida de insulina y en mucho es responsable de lo que va a aparecer con la hiperglucemia de las horas siguientes y de los días siguientes y de los años siguientes. Esta sería la curva de secreción fisiológica de insulina en individuos normales, en la que hay una pequeña cantidad de secreción de insulina durante las 24 horas del día. Y aún durante la noche que no está el individuo consumiendo alimentos, hay una pequeña cantidad de secreción de insulina todo el tiempo, las 24 horas. Sin embargo, si uno come, aquí si uno desayuna, come y cena, entonces hay este pico de secreción de insulina rápida que es lo que debe tener el individuo normal y que pierde el individuo con diabetes. De alguna manera esta imagen nos va a servir un poco más adelante para representar cómo se debería hacerse la aplicación de insulina en función de qué estamos buscando en el paciente con diabetes, en sus resultados, si su glucosa en la mañana si es la que es alta o es la glucosa postprandial. Bueno, insulina, la molécula es muy vieja, la conocemos desde 1921. Bueno, desde 1921 Banting y Best descubrieron la insulina, hasta 1960 se hizo la descripción de las moléculas aminoácido por aminoácido y en los años siguientes, desde 1970 hasta nuestros días, pues la gente dedicada a ver cómo sacarle mejor provecho a la insulina ha sacado lo que se llaman los análogos de insulina ultra rápida o los análogos de acción larga, haciendo sustituciones de diferentes aminoácidos que le dan la propiedad a la molécula o de absorberse muy pronto y tener un efecto muy rápido,
o absorberse más tardíamente y entonces poder aprovechar en beneficio del paciente las necesidades que tengamos. A lo mejor necesitamos que no amanezca en la mañana con hiperglucemia y lo que usamos es una insulina basal en la noche. Si tiene hiperglucemia postprandial sobre todo, pues los análogos de insulina de acción ultra rápida o la misma insulina humana rápida es la que debería tener un mejor papel en ese paciente. Rápidamente, ¿cuáles son las propiedades de la insulina en el tratamiento de la diabetes? Esta gráfica está adaptada y tomada de las guías que aparecieron en abril, donde nos dice que la insulina activa el receptor de insulina, aumenta la captación periférica de glucosa, es decir, si la glucosa no está entrando a las células, lo que hace la insulina es unirse a los receptores para que haya una entrada apropiada de glucosa, que esa es la chamba de la insulina. Como ventajas para este grupo, en la gráfica original pues aparecen todas las familias de medicamentos. Yo aquí estoy aislando nada más lo que sería la insulina, que decía es universalmente efectiva. No tiene un parámetro de cuánto le baja la glucosa, es decir, hay agentes orales que bajan la hemoglobina glucosilada a 0.6 a 0.8%, que sería el caso de los inhibidores de DPP-4, pero con la insulina no tiene un límite, uno puede bajarlo a 0.5, 1 punto porcentual, 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada si uno aplica bien esquemas de insulina en el paciente. Y disminuye el riesgo microvascular. Los estudios grandes e importantes que se han hecho en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 han mostrado que el riesgo microvascular, como sería el de la retinopatía, el de la nefropatía, el de la neuropatía, pueden ser modulados con el tratamiento con insulina. La enfermedad macrovascular es la que ha sido distinto y se ha comportado distinto, y ya vieron en las pláticas en cómo puede ser tan difícil lograr beneficios sobre las enfermedades macrovasculares, sobre los infartos, etcétera. ¿Qué desventajas tiene la insulina en el tratamiento? Bueno, ya decíamos hace rato que puede dar hipoglucemia, puede inducir ganancia de peso. Mitogenicidad es algo que está ahí como un punto por responderse, que es inyectable y no nos gustan las inyecciones, pero es una desventaja que podría ser superada si uno ve pues todo lo de acá que estamos buscando en el tratamiento del paciente, que requieren educación y que sobre todo aquí en la sociedad mexicana pareciera ser un estigma. Si alguien se aplica insulina tiene un estigma, está con insulina. Entonces eso no debería ocurrir realmente. El costo es variable porque pues, hay insulinas humanas de precios accesibles y están los análogos que son un poco más caros. Pues uno debería conocer el perfil de la acción de las insulinas si es que uno va a insulinizar a un paciente, y hay insulinas de acción rápida como las que están aquí anotadas, la glulicina, la lispro y la aspart, que tienen un periodo muy corto de acción, se pueden aplicar tan pronto el individuo va a tomar su alimento, su desayuno, comida o cena, se pueden aplicar y tienen esa función de dar el pico de secreción rápida. La insulina de acción corta humana es un poco menos rápida que los análogos, pero se puede utilizar en los pacientes con pocas opciones económicas, pero es probable que los análogos tengan ventaja desde ese punto de vista de la acción. ¿Qué pasaría con las insulinas de acción intermedia o prolongada? Bueno, pues tenemos la NPH y lenta que hemos tenido por un montón de años y este es el perfil que nos ofrecen, y están los análogos que aunque cuestan un poco más, nos pueden dar acción sostenida de 24 horas que cuando vimos esa secreción de insulina completa de 24 horas bajita, pero de 24 horas, estas insulinas estarían más destinadas a cumplir esa función en los esquemas sobre todo de insulinización basal, que pueden ser más útiles que la NPH o que la lenta, sin embargo, pues las dos son opciones válidas. Aquí les anoto cómo se haría la insulinización basal, que es aplicar una insulina de acción larga por la noche
Este paciente que tiene insulinización basal puede ser susceptible de seguir siendo tratado con hipoglucemiantes. De hecho, es como se recomienda que se ponga su insulinización, su insulina basal por la noche y que tengamos esa pequeña cantidad de insulina las 24 horas. Y también, si se requiere, se pueden hacer suplementos de insulina prandial, que significa poner insulinas de acción rápida o ultracorta antes de los alimentos, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Entonces sería un esquema de insulinización completo. Si uno busca este esquema, pues serían aplicar 1, 2, 3, 4 inyecciones al día, pero puede ser que una insulina basal es una inyección al día, más los hipoglucemiantes orales, como un poquito más adelante les voy a mostrar. Aquí está. ¿Qué es insulinización basal? Es utilizar una insulina de larga acción por la noche y se siguen utilizando hipoglucemiantes orales. Sin embargo, la dosis que se usa de insulina, que generalmente suele ser una dosis baja, como de 10 unidades, vean, debe ser titulable, que significa que hay que subir la dosis. El poner 10 unidades de insulina por la noche a un paciente no garantiza que inmediatamente se vaya a controlar, porque la chamba que sigue una vez que empiece uno un esquema de insulina basal es titular, es irla aumentando la dosis hasta que tenga uno el efecto de que la glucosa del paciente en la mañana sea la que estamos buscando. Entonces puede ser insulina NPH o puede ser análogos de larga acción. Los análogos ciertamente tienen ventajas, sobre todo menos hipoglucemia que con la NPH. Y este esquema de insulinización basal permite mejorar el control metabólico en 60% de los pacientes con diabetes tipo 2. Es decir, de ese 100% de pacientes que viene con descontrol metabólico y que está con su sulfonilurea y su metformina y que no está bien controlado, que tiene 8 o 9% de hemoglobina glucosilada y que lo metemos a insulinización basal con este esquema y que sigue tomando sus agentes orales, le ponemos su dosis de insulina, la que quieran, NPH o un análogo, y lo empezamos a titular. En el 60% de esos pacientes vamos a tener éxito en el control metabólico. Entonces, es un esquema sencillo que vale la pena usar o explorar. Y les anoto, esta no es. Como apareció el esquema original de titulación, ahora ya hay una versión ya menos complicada, pero más o menos sigue los siguientes preceptos, que es empezar con insulina en la noche, decíamos 10 unidades, y el paciente tiene que medirse la glucosa en la mañana, en ayunas, hacerse una glucometría, hacerse de un glucómetro y checarse. Y si tiene cifras muy altas de glucosa, el promedio de los 2 días anteriores es de más de 180, pues entonces hay que subir 8 unidades. Entonces el paciente que empezó con 10 unidades de insulina por la noche y ahora en la mañana tiene 240 de glucosa, bueno, pues 8 unidades más son 18. Y a la semana siguiente, si su nivel está alto, se le aumentan 6 unidades, si es que está entre estos rangos. Y la idea es ajustar el tratamiento titular, aumentar la dosis hasta conseguir lo que sean nuestras metas. Vamos a suponer que queremos llevarlo a 100, a 120 miligramos de glucosa en las mañanas y el paciente ya lo tenemos en 40 unidades de insulina aplicada por la noche. Perfecto, ya llegamos. Tal vez nosotros nos fijemos la meta de dejarlo entre 120 a 140 porque nos da mucho miedo que haga hipoglucemia. Se puede aplicar el mismo esquema bajo las mismas principios. Y aquí en esta imagen, no sé si la alcanzan a ver, pero se ve lo que es el resultado de usar este esquema de insulinización basal que decíamos que en el 60% de los pacientes les resulta efectivo, cómo bajan sus niveles de glucosa de ayuno y su hemoglobina glucosilada acá de 8.5 a cifras poquito menores de 7, y aquí es utilizando cualquiera de las insulinas. Aquí se compara insulina glargina o NPH y las dos son efectivas para lograr la chamba de bajar la glucosa y meter al paciente en control con este esquema de insulinización basal. La diferencia entonces entre estas dos insulinas nada más es el número de casos de hipoglucemia que hay cuando se usa insulina NPH, que es mayor.
si se propone usar insulina, si se propone usar un esquema de insulina basal o el esquema que ustedes quieran, debe ser llevado en conjunto con el paciente con automonitoreo. El automonitoreo nos permitirá ir regulando los esquemas, como veíamos ahorita en el esquema anterior, de tal manera que el paciente necesita llevar esa parte del tratamiento, porque el automonitoreo pues, nos va a ayudar a llevar al paciente a metas que nosotros propongamos y va a tener beneficios inmediatos en que sus niveles de glucosa ya no van a subir ni a bajar tanto, que va a tener beneficios a largo plazo. Sí, si mejoramos su control, obviamente el paciente se va a complicar menos y va a vivir más probablemente. Y los retos, pues hay muchos retos para este esquema que ahorita yo se los pongo muy sencillo y que lo vamos a analizar un poco más adelante, cuáles son todos los retos que hay que ir solventando a la hora de tratar de implementar esquemas eficientes de control glucémico usando insulina. Bueno, aquí en este momento me detengo a algo que probablemente ustedes pudieran haber escuchado. En el 2009 aparece un trabajo en Diabetología, una revista europea sobre diabetes, que dice que algunos tratamientos en diabetes podrían susceptibles de estar relacionados con cáncer. Entonces eso realmente en ese momento pues conmovió mucho, porque hemos usado insulina un montón de años, desde 1921, y nunca nos habíamos detenido a buscar si esto ocurre, si la insulina produce cáncer o no. De tal manera que pues muchas organizaciones europeas y americanas empezaron a revisar sus bases de datos para ver qué ocurría, hacer análisis retrospectivos, y los análisis retrospectivos dijeron, pues no está claro el asunto, parece que se requieren estudios prospectivos que puedan analizar bien esta información y nos digan si hay algún nexo o no con el cáncer. Porque la insulina, pues la insulina está basada en factores de crecimiento, la insulina es un factor de crecimiento y se habla que la insulina puede ser mitogénica. Entonces había como alguna pequeña relación entre estas dos ideas. De tal manera que los estudios retrospectivos daban la idea de que no había relación, pero hubo gente que dijo, se necesita un estudio prospectivo para que se pongan en el terreno las variables, que se estudien y se vea y nos aclaren este punto. Entonces, uno de los estudios, o el estudio importante que yo aquí les quiero citar, es el estudio Origin, que fue publicado hace poco tiempo, el 26 de julio, fue publicado los resultados, un estudio que duró más de 8 años, desde que se implementó y se hizo, y las características, es un estudio prospectivo, en el que se analizan pacientes que estaban con insulina y pacientes que no estaban con insulina, y la idea era a comparar diferentes desenlaces. Entonces les voy a mostrar cuáles eran los desenlaces que estaba buscando el Origin. El Origin partió de una hipótesis. Insulina basal con glargina, con un análogo de insulina de acción larga, usada en prediabetes o tempranamente en pacientes con diabetes tipo 2 para conseguir buen control metabólico, podría reducir eventos cardiovasculares. Es decir, el primer objetivo del estudio era ver qué ocurría con la enfermedad cardiovascular. Y podían existir varios escenarios. Uno, que hubiera menos eventos cardiovasculares, que no hubieran ningún efecto o que aumentaran los eventos cardiovasculares, que usar insulina produjera infarto, como también ha sido una idea que estaba por ahí en el camino. Entonces este trabajo estaba destinado a cumplir como primera meta esa misión. Y como objetivos secundarios era la tasa de eventos secundarios constituidos básicamente por cáncer y por otras alteraciones, ¿no? Entonces aquí ya teníamos el diseño, mejor dicho, la idea, la propuesta de un trabajo que podría contestarnos esa pregunta. Y las características muy resumidas del estudio del Origin es que se hizo en un número grande de pacientes, más de 12,000 pacientes que empezaron su tratamiento, ya sea que tuvieran falla de glucosa de ayunas, ya saben, de 100 a 125 miligramos,
Intolerancia a la glucosa, que quiere decir que a las 2 horas de una carga de glucosa de 75 gramos el individuo tiene entre 140 y 199 miligramos. Todo esto le llamamos prediabetes o se le puede llamar de esa manera. O pacientes en etapas tempranas de la diabetes tipo 2. 6,000 pacientes de este grupo recibieron glargina y 6,000 recibieron otros medicamentos, sin insulina, sin glargina. El seguimiento promedio de esta gran cantidad de pacientes fue de más de 6 años. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, con un rigor científico en su desarrollo que nos permitiría saber que las conclusiones que salieran de aquí deberían ser conclusiones válidas y no seguir batallando con la idea de los retrospectivos, de que si fueron hechos con esa idea de los desenlaces, y entonces pues rápidamente les voy a anotar aquí qué resultó. Esta es la gráfica para los desenlaces cardiovasculares, para infarto de miocardio, para enfermedad vascular cerebral o para muerte de causa cardiovascular. Este fue el resultado primario del estudio, y después de 6 años de investigación, los grupos que recibieron insulina glargina o que recibieron otros tratamientos sin insulina mostraron esta curva de presentación de estos desenlaces cardiovasculares. La conclusión del estudio Origin en términos de resultados cardiovasculares es que el uso de insulina glargina no reduce ni aumenta los eventos cardiovasculares, que tiene un efecto neutro y que no promueve más males cardiovasculares y tampoco los previene. Bien, pues la otra parte que yo había aquí prometido mostrar era pues ¿y qué pasaba con el cáncer? ¿Cuántos pacientes en el término de la investigación de más de 6 años de uno y otro grupo presentaron cáncer? Porque el cáncer se presenta con estudios o sin estudios, y lo que se quería ver eran números y con análisis estadísticos si había una tendencia o una inclinación clara a que si era cierto aquella premisa del cáncer, pues deberíamos verla en estos resultados, y los resultados muestran aquí en este plot de Forrest que el efecto se mantiene aquí en la unidad y ni favorece a uno ni favorece a otro de los grupos la presencia del número de pacientes con cáncer, de tal manera que la conclusión al respecto es que el tratamiento con insulina glargina no aumenta la frecuencia de cáncer, y parece ser que entonces con esto ya el capítulo queda sellado y se le debe dar la vuelta para buscar ya otras preguntas importantes que hay que resolver. La insulina no produce cáncer, la insulina glargina no produce cáncer. Bueno, en el título de la plática pues venía esta parte que ofrecía, bueno, ¿y qué pasa en la práctica o vida real de los pacientes en México? ¿Qué tanto se usa la insulina? ¿Qué tipo de insulina es la más utilizada? ¿Y qué metas de control tienen nuestros pacientes en México? Conseguir información al respecto, parece que no estamos todavía muy organizados para tener sistemas que nos contesten con mucha puntualidad, pero ustedes saben que en el 2006 se elaboró la encuesta del ENSANUD 2006, y que tenemos resultados de todo el país, no por instituciones, es de todo el país, y los resultados que les voy a mostrar ahorita probablemente ya los conocen, ya los han escuchado, pero son resultados que a veces a uno no le gustaría conocer. Ojalá que no supiéramos lo que nos pasa, porque lo que nos pasa es esto. En esta publicación analizan los datos de ENSANUD, pero comparados con otros países, comparados con lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, en diferentes años, y aquí es el porcentaje de pacientes que están en buen control. Definido como tal, los pacientes que tienen menos de 7% de hemoglobina glucosilada. Y en los Estados Unidos, en el 2000, solamente el 37% estaban en buen control, y ellos se han aplicado y han hecho varias estrategias para tratar de mejorar este número, y vean
casi la mitad 2 años después, y en el 2004 más de la mitad ya están en este parámetro de buen control. Estados Unidos, primer potencia, tienen mucha lana, tienen muchos recursos, están más organizados, pues qué bueno que les va bien, ojalá que algún día nos vaya a nosotros también, pero ¿cómo estamos realmente? Entonces, otros países para compararse. España, el 50% de ellos en el 2002 tenían la meta de buen control. Híjole, España, pues así como que potencia no tanto es, en fútbol tal vez, pero así como potencia mundial, pero no lo hacen tan mal. Australia es un país enorme y muy disperso, pero tienen un 30% de pacientes en buen control, ya les bajó aquí comparado con los países superiores. Y en México, les decía que mejor ni hubiera pasado esto. Esto es realmente deprimente, pero son datos que hicimos nosotros. Nosotros en México nos organizamos para hacer la mejor encuesta en la historia para conseguir información. Y el 5% de los pacientes en México tienen buen control. Así, oiga, no, pero mis pacientes están mejor, que bien. O sea, tú sigue haciendo tu chamba para que los tuyos estén bien, pero aquí está la sumatoria de todos. Instituciones o no instituciones, con cobertura de cualquier sistema de salud, el panorama es muy triste. Ok, esta tabla es también de Ensanud y acá nos ponen de la publicación original de Villalpando en el 2006, que se libera en el 2010, aquí están los que están en buen control, el 5%, los que están entre 7 y 11, que son poco menos del 40%, y vean los que están en más de 11%, son más del 50% de los pacientes. Tenemos un problema de descontrol de diabetes en México terrible. ¿Y se acuerdan que les mostré la gráfica de mortalidad? ¿De qué nos morimos en México? ¿Tendrá esto algo que ver? ¿Podría ser? No sé, no hay manera de ligar una cosa con la otra, pero la intuición nos dice que sí posiblemente este escenario nos está cargando los certificados de defunción de una manera impresionante, ¿no? Bueno, entonces, pues a buscar más datos, porque esa era la misión. ¿Qué pasa en la práctica diaria, en la vida real de los pacientes mexicanos? Ok, este es un trabajo de un registro multicéntrico internacional para evaluar la práctica clínica en pacientes con diabetes tipo 2, y presenta el doctor Van Gennel y colaboradores un subanálisis de este gran esfuerzo. Y primero les voy a mostrar pues cómo se hizo este estudio, el IDMPS-2, aquí están las siglas de lo que significa en inglés esta abreviatura. Entonces el propósito de este estudio era conocer las prácticas del manejo de los pacientes con diabetes tipo 2 en la vida real. Participaron en este estudio 27 países, México ahí uno de ellos, ¿no? 1.538 médicos participaron en el estudio global, se incluyeron más de 20,000 pacientes. Ahora, del estudio de México se incluyeron a 2.620 pacientes, que es el análisis que hace Van Gennel, que les voy a presentar ahorita. O sea, el 15% de la muestra total es la que reporta Van Gennel en su manuscrito. Participaron 191 médicos mexicanos, de ellos 102 médicos generales o internistas y 89 endocrinólogos. Estos son los médicos que vieron a estos pacientes y que fueron los responsables de capturar la información y presentarla como parte del subanálisis de México. Miren, estos son los números y es una tabla, créanme, bien complicada de analizar. Pues están los estratos primero, menos de 7%, y cuál era la medida de tratamiento que llevaban, dieta y ejercicio, hipoglucemiantes orales, hipoglucemiantes más insulina o solo insulina. Y ahí están los números que correspondían a cada grupo de tratamiento, los estratos de hemoglobina glucosilada desde el más bajo hasta el más alto. Y les decía que es muy difícil de analizar porque pues, si se quedara uno con esta impresión así nada más de este vistazo, diría, no, pues dieta y ejercicio es lo mejor.
pero lo que representa usar dieta y ejercicio en diabetes es casos muy incipientes que todavía no requieren tratamiento farmacológico. Entonces una persona que se le hace el diagnóstico incidentalmente porque tiene una glucosa de 128 a lo mejor y que tiene ya el diagnóstico de diabetes por esa cifra, y si se le da dieta y ejercicio, pues puede ser muy efectivo para ese momento. Lo que no nos analiza la muestra es qué sucedería con ese paciente a los 5 años, a los 10 años, a los 15. Ya no quedaría ahí seguramente, quedaría en este conglomerado de números que fuertemente a veces se inclina hacia los de descontrol. El otro problema de este estudio, de este trabajo, es que, bueno, hay un número importante de pacientes, sin embargo, la manera de medir el control metabólico o de calificar el control metabólico como bueno o malo, pues es con la hemoglobina glucosilada, y todavía tenemos pendientes para tener esta prueba en México disponible para todos los médicos que ven pacientes con diabetes, y entonces pues vean, solo el 39% de los casos contaba con una determinación de hemoglobina glucosilada. Entonces ahí están datos actuales, recientes, de una muestra fotográfica de un grupo de pacientes tratados en México. Entonces ahora les voy a presentar otra muestra fotográfica. No tan fotográfica. Bueno, son partes de los resultados, perdón. Este es el mismo estudio de Fangene, el IDMPS-2, en que los datos que se sacaron aquí, que son interesantes revisar, es de los pacientes que estaban tratados con insulina, qué tipos o esquemas de insulina recibían, y es que recibían insulina basal, sola o en combinación, hasta el 80% de los pacientes, de tal manera que parece ser el esquema pues, preferido o favorito a la hora de usar insulina en México. Usar una insulina basal tiene sus ventajas. Basal solo el 68% de estos 82%, basal más prandial ya va bajando los números, el 13%, prandial sola prácticamente no hay números, y premezclas los números también suelen ser muy bajos. ¿Qué podríamos revisar en caso de los tipos de insulina utilizados para hacer los tratamientos en México de estos pacientes con insulina? Pues el 53% reciben insulina NPH, un 35% están con análogos en esta muestra, y aquí están ultralenta, están otros tipos de combinaciones. Entonces la insulina que se usa más en México para esta muestra es insulina basal, y los números están divididos ahí entre insulina NPH e insulina glargina. La cantidad de insulina que se recibieron en este estudio para los esquemas de insulina basal está alrededor de 0.42 unidades por kilo de peso. Recordemos que la dosis que teóricamente debe recibir un individuo de insulina para tener una suplementación completa de insulina es entre 0.5 a 0.6 unidades por kilo de peso. Esa sería la cifra en general, global, de lo que produce insulina el cuerpo humano. Y entonces aquí lo que se usaron hasta 0.42 es una dosis ligeramente por abajo de lo que es la suplementación total, pero recordar que son esquemas asociados a hipoglucemiantes y que pudieran explicar entonces esta cifra un poco menor. Las prandiales, los que estaban con esquemas prandiales recibían 0.43, y los que tenían ya los otros esquemas tenían unas dosis mayores, pero dijimos que eran los menos de todos los pacientes tratados con insulina. En el Hospital G. González, aquí en la Ciudad de México, que es donde yo trabajo, ahí organizamos una cosa que le llamamos el REMIGEA. O sea, si en todo el mundo están haciendo sus bases de datos para tener información propia, y nosotros adolecemos de información propia, adolecemos de información confiable en términos de los números, y siempre buscamos los números americanos, europeos, etcétera. Bueno, nosotros dijimos, vamos a sacar nuestra propia base de datos, le titulamos el REMIGEA, a esa base de datos que atendemos en medicina interna, y que diabetes o pacientes con diabetes es uno de los capítulos. Entonces aquí lo que les presento de esta base de datos que empieza en mayo del 2011, o sea, tiene un poco más de un año que empezamos a formar y a organizar la información de manera que sea entendible, publicable, analizable cuando uno quiere hacer
acciones en salud, pues tienes primero que saber qué es lo que tienes entre manos. Y esa era la idea de esta base de datos Remigea, que empieza entonces en mayo del 2011 y que para esta información que les voy a presentar cuenta con 415 pacientes con diabetes. Ustedes dirán, ay, qué poquitos, 415. Bueno, pero son pacientes que tienen 3 o más consultas. Lo que queríamos aquí era seguimiento, no solamente una consulta con un dato, con una glucosa, con una hemoglobina glucosilada. En el Hospital G. González, por suerte, la hemoglobina glucosilada es una de las pruebas que se hacen del catálogo. Al paciente le cuesta muy poco hacerse su prueba de acuerdo a su nivel socioeconómico. Entonces, casi todos los pacientes del GEAS tienen hemoglobina glucosilada, que es una ventaja, y entonces tenemos el seguimiento de 3 o más consultas. Ok, de estos 415, la edad promedio de los pacientes está aquí en 60 años, más o menos 12, una tercera parte de hombres y 2/3 partes fueron mujeres. La glucosa promedio de los pacientes con diabetes de esta muestra está en 132 más o menos 55 miligramos y la hemoglobina glucosilada está entre 7.9%. Entonces dijimos, bueno, no estamos muy bien, pero no estamos tan mal. Esta cifra no nos pareció, conociendo las cifras que hay, que les mostré de Ensanud, y tenemos que saber por qué. ¿Por qué nos está yendo mejor que en el Ensanud global, ¿no? Y hicimos los estratos como se han hecho en las otras publicaciones, menos del 7% de hemoglobina glucosilada, el 45%, casi la mitad de ellos están en buen control. Pues padrísimo, de 7 a 9 ya 29% y más de 9% una cuarta parte de los pacientes. Entonces el global de esto pues da de 7.9%. ¿Qué tipo de insulinas utilizamos? Ok, el 53% de los pacientes están siendo tratados con insulina. Entonces ahí hay un dato, insulinizamos mucho, insulinizamos frecuentemente a los pacientes con diabetes. ¿Qué insulina utilizamos? La que más utilizamos es NPH, es la insulina intermedia, está el 39%, después están las premezclas de 2 casas comerciales que venden sus premezclas. En el GEA no les damos las medicinas, les damos la receta y el paciente la compra. Y la gente que va al GEA es de muy limitados recursos económicos, es gente de veras muy desfavorecida económicamente. Entonces los análogos pues los damos en muy pocos casos de acuerdo pues a aquel que lo pueda hacer, ¿no? Por eso los números salen acá. Uno dijera, pues si se les diera la medicina, estos análogos probablemente estarían por arriba de la insulina NPH, pero esta es una realidad social, es una realidad palpable en la que insulinizamos mucho y los resultados en el control metabólico, en las hemoglobinas glucosiladas son, diría yo, no malos, diría yo, buenos, y se puede hacer. Bien, pues vamos a acelerar aquí ya la parte final de la presentación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son nuestros problemas, las barreras? ¿Por qué no podemos insulinizar? ¿Por qué no logramos las metas en el control glucémico? Más que insulinizar es por qué no logramos mantener buenos controles glucémicos en nuestro país. Las explicaciones son varias, son múltiples. Puede ser que el médico, cuando tiene el paciente y dice, bueno, tiene una meta de hemoglobina glucosilada menos de 7% y el paciente está en 9 y lo baja a 8.1 y dice, bueno, ya lo bajé. Eso es ser un enfoque menos agresivo. Estaba peor antes, ahora no está bien, pero está menos peor. Pues ya me rindo, ya, más no puedo hacer, ¿no? Y tengo más ahí como 20 pacientes más allá afuera que me están esperando. Uso subóptimo de los tratamientos disponibles. Y ahí probablemente me refiero más a la parte de insulina cuando usamos los esquemas de insulina basal de las 10 unidades. Todo el mundo decíamos, son 10 unidades en la noche, y lo ves un año después al paciente y tiene 10 unidades en la noche.
¿Cuánto tiene de glucosa? 225. Oye, ya hiciste el esfuerzo de que se insulinizara, ya pasaste esa gran barrera de que aceptar aplicarse insulina, pero lo dejas con una dosis subóptima. Incapacidad de los agentes únicos, le apostamos a una medicina para que le controle todo. Todos los defectos que tiene la diabetes, le damos una medicina y obviamente no se logra con una medicina, entonces tenemos que empezar a usar 1, 2, 3, usar insulina, etcétera. Preocupación por los efectos adversos, ok, eso está bien, hay que vigilar, a ver, si es metformina y tiene síntomas gastrointestinales, voy a ver si los puedo ir llevando o le cambio el tratamiento. Y esto aplicaría para la insulina, para hipoglucemia o para cualquier otro de los medicamentos. Apego subóptimo a las medidas de cambio de estilo de vida, pues esa es la parte que hay que estar viendo siempre con los pacientes. Oiga, y sí está haciendo la dieta, y sí está haciendo ejercicio, cada consulta, porque se los decimos en la primera consulta, pero lo vemos 3 años después y ya nos ponemos a platicar con ellos de otras cosas, pero nunca revisamos ya si está haciendo la chamba de la alimentación, y aquí hay un gran problema del apego a esas medidas, y luego el uso insuficiente de medicamentos como resultado pues del costo. Ay, perdón, ya aquí me hice bolas. Y de la complejidad del tratamiento, usar 1, 2 o 3 medicamentos, esquemas que no estamos acostumbrados. Entonces, estos son realidades que pues, uno tiene que irse capacitando uno mismo, platicando con el paciente y haciendo un trabajo en equipo para ir logrando que el paciente mejore su control metabólico. Estas metas de la hemoglobina glucosilada que les mostraba yo al principio son férreas y únicas, y es lo único que hay que hacer. Pues en las guías nuevas, en las guías de abril de este año, nos ponen esta gráfica o tabla donde, bueno, pues hay que ver un montón de cosas, y doctor, vea la actitud del paciente, vea si tiene hipoglucemia, cuánto tiempo tiene de la enfermedad, cuánto tiempo cree que va a vivir. Tiene 90 años, bueno, pues no va a vivir tanto. Tiene 30 años, pues debe de vivir mucho. ¿Qué comorbilidades tiene? Y el caso es que se aburre uno de ver aquí esto. Entonces hay uno de mis médicos y yo diseñamos esta tablita que dijimos, ¿es la misma meta de hemoglobina glucosilada para todos los pacientes? Pues la respuesta parece ser que no. Pero ¿cómo decirlo más fácilmente? Pues es que si el paciente tiene diabetes tipo 2, recientemente inició su enfermedad, se piensa que va a vivir mucho, queremos hacer prevención microvascular y no tiene complicaciones microvasculares, duro con él, llévenlo a la mejor meta, llévenlo a 6% y manténganlo ahí con los tratamientos que tenemos, ¿no? Ok, en el otro extremo, no todos están en los extremos, pero bueno, hay que ilustrar esto. Si el paciente tiene una larga evolución de diabetes, tiene 30 años de diabetes, tiene una edad avanzada, ya su expectativa de vida no es larga, es muy vulnerable a la hipoglucemia y tiene ya complicaciones macrovasculares, las cifras podrían estar entre 7.5 hasta 8 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. Bien, pues con esta es la última imagen. Esta imagen la diseñamos ahí un doctor del GEA y yo, y pues sirva nada más aquí mostrarles quiénes somos. Ahí en el Hospital G. González, pues es el grupo que están viendo los pacientes, el grupo del REMIGEA, la base, y que yo les agradezco mucho su atención, ¿eh?